bueno, les voy a explicar algunas cosas. Ya he colgado en el trabajo de clase lo que es el contenido. Son 4 temas: principios de conteo, principio de inclusión y exclusión, funciones generadoras y relaciones de recurrencia. El texto base es Matemática Discreta de Ralph Grimaldi. Pueden encontrar, no he colgado el libro porque pesa 130 megas y bueno, con en esta plataforma cuesta mucho ver, hay que descargar, ¿ya? Entonces, les voy a indicar ahora dónde pueden descargar. He dejado las diapositivas de lo que es el tema 1, pero básicamente son recortes del texto de lo que de lo que vamos a ver. Ya esas diapositivas están colgadas. Y también he dejado algunos ejercicios resueltos de este tema. Los serían los que están sin resolver, por ejemplo, el 2, donde simplemente pongo una sugerencia, el 3 está resuelto, el 4, simplemente una sugerencia, entonces por eso es ejercicios resueltos y propuestos. Eso he dejado por ahora y a medida que vayamos avanzando voy a ir colgando el material aquí. En cuanto al texto, pueden descargarlo de esta dirección, gen.lit.rus.es. Aquí pueden poner el nombre del autor, como están viendo aquí, o de la materia, los centros de mate, y puede ser de cualquier otra materia. Y, por ejemplo, Ralph Grimaldi, ahí buscan, y bueno, va a aparecer todo lo que este autor ha todos los libros que este autor tiene en esta dirección, ¿ya? Entonces, obviamente aquí nos dice el lenguaje que está en inglés, el año, las páginas, la extensión y el tamaño. Entonces, lamentablemente el que está en nuestro idioma pesa 131 megas, ¿ya? Después tienen de textos la quinta edición, la tercera edición es la última que ha salido traducida, la quinta edición que está en inglés pesa menos, pero está en otro formato, en el Déjà Vu, y también tiene un manual de soluciones, pero está en inglés y en Déjà Vu. Ya, ustedes pueden verlo con calma. Si quieren bajar el texto, que es un escaneado, por eso pesa harto, 130 megas, y donde yo he bajado he hecho el recorte de las diapositivas, simplemente hacer incluir lo que quieren y en cualquiera de estas direcciones pueden obtener el texto, ¿bien? En cualquiera de estas. Acá. Y esperan un ratito dependiente de la velocidad y apretan bueno, van a ver un poco de propaganda aquí, pero no es más. Apretan el get. Bueno, yo tengo el IDM donde por defecto está descargando PDFs y videos y demás. Pero si no tuvieran el IDM, después de apretar get, va a ir descargando en su dirección de su computadora o de su celular. Muy importante, tienen que tener siempre el IDM. ¿Ya? Así de sencillo pueden obtener los libros de esta dirección. Bien, sí, se van a subir o el enlace de ya quieren que publique el enlace de esa página. Ya, ahorita antes que me olvide, entonces. Listo. En cuanto a los videos de clase, sí, pues por algo estoy grabando y luego voy a ir poniendo los enlaces en su trabajo de clase en en el respectivo tema.
Bien, eso era entonces en cuanto al contenido y el texto base. Y cuando estoy compartiendo pantalla es difícil que me dé cuenta de que estén hablándome por el chat. Mejor sin el micrófono y me hablan. Bien, entonces la materia trata de conteo, contar conjuntos finitos, pero que no son tan sencillos de realizar el conteo, ¿ya? Donde tienen un montón finito no significa siempre que se pueda contar de manera fácil, ¿ya? Generalmente tienen muchos elementos, los conjuntos son los que vamos a contar. Entonces, en un principio vamos a explicar en este primer tema las herramientas básicas de conteo, ¿no? Entonces, las herramientas básicas de conteo, tema 1. También voy a ir dejando a medida que vayamos terminando estos PDFs, ¿ya? Es un editor de PDF si quieren. Entonces, es principios fundamentales de conteo. Básicamente son dos, si quieren, el principio de la suma, también es reglas, ¿no? El principio de la suma. El principio de la suma se puede explicar de varias maneras estos principios. Yo lo voy a explicar desde el punto de vista de los conjuntos. Si tenemos dos conjuntos, si A y B son dos conjuntos finitos, de manera que la intersección entre A y B es vacía, o sea, que no tiene ningún elemento, ¿no? Este es el símbolo para el vacío, no es cero por si acaso, para el vacío. Entonces, el número de elementos que tiene la unión, hay varias maneras de determinar el número de elementos, puedes ponerle barra, el símbolo de cardinalidad, el número de elementos que tiene la unión entre estos conjuntos es igual al número de elementos que tiene A más el número de elementos que tiene B, ¿no? Bien, como un ejemplo, vamos a suponer que podemos hablar de un universo que podemos suponer que están los dos conjuntos incluidos, A y B, o también de manera individual podemos describir lo que son A y B. ¿Ya? Entonces, un ejemplo sencillo, vamos a suponer que A son todos los múltiplos de 3. Bueno, hasta ahí. Y B van a ser igual algunos números que son múltiplos de 5. Entonces, de aquí tenemos el número de elementos de A y B de manera fácil, ¿no? El número de elementos que tiene A es 4, el número de elementos que tiene B es 3. Noten que no hay ningún elemento en común entre A y B. Entonces, es el conjunto vacío.
conjunto vacío se lo nota de esta manera o también de esa manera. Entre llaves no hay nada, ningún elemento no hay ningún elemento entre los corchetes, ¿no?, que determinan el conjunto, o las llaves que determinan el conjunto. Entonces, como no tiene nada, ningún elemento en común, la unión, el número de elementos que tiene la unión es la suma de 4 y 3, va a tener 7 elementos. Tenemos que esto es igual a 4 más 3. Recuerde también que la unión se consigue haciendo una lista de todos los elementos diferentes que hay entre A y B. 3, 5, 6, 9, 10, 12, 15. Eso sería la unión. Y la intersección es lo común. Los elementos repetidos se quieren entre A y B. Bueno, estamos comunes. Esa es la regla de la suma. ¿Qué pasaría si tuviéramos la intersección no vacía? Entonces, podemos explicar esta fórmula muy conocida con un diagrama de Venn. Vamos a suponer que este es el conjunto universo. Aquí tenemos el conjunto A y aquí tenemos el conjunto B. Entonces, aquí claramente no hay, puede haber elementos en la intersección, en lo común sería esto, la intersección de A y B. Entonces, si quiero contar lo que hay en la unión, o sea, los elementos que en esta región y en esta región. Entonces, si tomo los elementos de A, estaría contando esta región y esta región. Si sumo los elementos de B, estaría contando esta región o esta media luna de aquí y de nuevo esta región. Entonces, estaría contando 2 veces la intersección. Entonces, es por eso que en la fórmula hay que restarle una vez la intersección. ¿Ya? Bueno, lo dejaré así nomás. Bien, entonces, ¿qué pasa si no es vacía? Entonces, o seguimos la fórmula, la que les acabo de explicar. Tenemos que el número de elementos de la unión hay que restarle el número de elementos de la intersección. ¿Ya? Es lo que ocurre cuando tenemos una intersección, que no es nulo. Por ejemplo, vamos a suponer que
A es el mismo conjunto. Y ahora B son los múltiplos de 3. Ah, no, son los múltiplos de 3, entonces B que sean los múltiplos de 2. 2, 4, 6, 8, 10, ya. Entonces, aquí claramente hay un elemento en común que sería el 6, que es múltiplo de 2 y 3, y en los dos, y bueno, si aquí va hasta el 12, tendríamos dos elementos, hasta el 12, que sería el 6 y el 12, que están comunes entre los dos, ¿no? Entonces, si quiero saber cuál es el número de elementos de la suma, perdón, de la unión, tendríamos el número de elementos de A, 4, el número de elementos de B, 3, 6, de la intersección, que serían el 6 y el 12, ¿no? Que serían 2. Tendríamos aquí 8, ¿no? Entonces, note que A unión B podemos todavía describir estos conjuntos porque son chiquitos y sencillos. Podemos hacer la lista, podemos explicar conjunto por extensión, ¿no? Son 8 elementos, el 2 tiene que estar, el 3 tiene que estar, el 4 tiene que estar, el 6 luego tiene que estar, luego el 8, luego el 9, luego el 10, y finalmente el 12. Están los 8 elementos. 8 elementos. Entonces, esa es la regla de la suma. Esta regla de la suma podemos generalizar a más de dos conjuntos. ¿Bien? Entonces, vamos a suponer, si los conjuntos A1, A2 y así hasta AN son conjuntos disjuntos, es decir, que AI intersección AJ es el vacío. Eso significa que sean disjuntos. Eso siempre y cuando I sea distinto de J. ¿Verdad? Porque si fuera I igual a J, la intersección sería el mismo conjunto, pues no. A intersección con A es como que A. Bien, pero si fueran disjuntos, para cualquier pareja que tomemos de conjuntos, si la intersección se vacía, entonces el número de elementos que tiene la unión, primero voy a escribir lo que es, vamos a utilizar a veces símbolos. Déjenme buscar pero ese símbolo. Más, a ver, desde I igual a 1, no, otro símbolo es más grande que la U. Entonces, si considero la unión de esos n conjuntos, la suma va a ser después voy a encontrar ese símbolo. Entonces, si considero la unión desde todos los conjuntos A de 1 a n,
puedo expresarlo de manera resumida así, y eso significa que es la unión de A1, unión A2, unión A3, y así hasta el último conjunto que sería ahí. ¿Ya? Entonces, a veces vamos a utilizar estos símbolos de unión e intersección. Entonces, el número de elementos que tiene este conjunto unión es igual a la suma del número de elementos que tiene cada uno de estos conjuntos. Y eso puedo expresarlo como una sumatoria desde i igual a 1 hasta n. Entonces, la regla sencilla de la suma, cuando la intersección es vacía, se puede extender a más de dos conjuntitos. No es la formulita exclusiva para los conjuntos. Pueden haber 3, 4, en fin, una cantidad. Cualquier cantidad de conjuntos. ¿Bien? Entonces, y si quiero el número de elementos de esa unión, va a ser igual a la suma individual de cada uno de esos. Ahora, ¿qué pasa si no fuera vacía y tuviera una cantidad indeterminada de conjuntos? Bueno, eso vamos a ver en el segundo tema, y se trata del principio de función y exclusión. Es generalizar esta idea para 3 conjuntos, 4 conjuntos. Igual la fórmula está en función de estas sumatorias. ¿Ya? Bien. Después voy a pasar esto de aquí. Bien, esto es de todo lo que quería exponer hoy día, una clase corta donde les he presentado lo que va a ser el avance. Otra cosita más. La evaluación, el anterior semestre ha sido de evaluaciones continuas. No ha sido tanto los exámenes tradicionales que se tomaba en semestre presencial, porque es complicado controlar a muchas personas, pues tendría que prender su cámara y demás. Entonces, cada vez que ponga en el tema o como tarea, como se les asigne tarea, evaluación continua, es pues una evaluación sobre 100 puntos y tienen que entregar, ¿ya? Entonces, va a estar aquí como tarea. Y generalmente pongo uno cada semana. Entonces, vayan haciendo esa tarea, no fallen, y de ahí va a salir su nota. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Ah, perdón, entonces no vamos a dar ningún examen, nuestro examen va a ser todas esas tareas que ponga. Sí, 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 a no ser que abandonen y me quede con, no sé, pues con un número manejable, que ocurre, puede ser que les tome el examen. Pero, o sea, las evaluaciones continuas son cada semana, tienen que subir trabajos. ¿Ya? Bueno, O ya. sea, no es tan, o sea, no os voy a decir es difícil, es la muerte, no es la muerte. Son ejercicios, y los ejercicios, no sé si alguna vez han visto ejercicios de olimpiadas de las plurinacionales, de matemáticas, física, eso, son de ese estilo. ¿Ya? Son ejercicios de olimpiadas. Que si uno no sabe estas reglas sencillitas que les estoy explicando, la suma, prácticamente es un ejercicio de olimpiada y se va a chocar contra un muro. ¿Ya? No son sencillos. ¿Ya? Vayan viendo pues, estos ejercicios que les puse acá, cómo se resuelven, todo eso, para que se vayan dando cuenta. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿de qué va a tratar la evaluación, las evaluaciones continuas? De ejercicios de conteos. De puro ejercicios de conteos. Esto puede ser la evaluación continua.
Una máquina tiene 9 diferentes discos, cada uno con 5 parámetros, etiquetas de 0 a 4. Tienen que imaginarse como candaditos. ¿De cuántas formas se pueden configurar todos los discos de la máquina? Si los 9 en una sola línea, en la parte superior de la máquina, ¿cuántas son las configuraciones? Entonces se tratan de ejercicios de conteo que tienen que, hasta una semana les doy para que resuelvan, ¿no? Y tienen que subir sus soluciones y de ahí sale la nota sobre eso. ¿Alguna otra pregunta? Bien, jóvenes, entonces eso sería todo por hoy. Nos vemos mañana, ¿no? Hasta mañana.